solo soy un simple terrenal que vive alucinando. Una de las películas que siempre se mencionan al hablar de cine extraño, es la mítica Tammy y el T-Rex, de 1994, por sus bizarras escenas con un gran dinosaurio mecánico, y una violencia extrema inusitada para una película de su tipo, con ligeros toques de comedia, ha sido interpretada como un desastre, y pocos han sabido realmente qué hacer de ella o qué decir que no sea simplemente resaltar sus momentos más extraños o poco verosímiles, lo usual para la serie B. Estamos ante el 11º largometraje del locochón británico, entrenador de grandes felinos y osos, y extrabajador de Disney, Stewart Raffill, más conocido por su inaudito plagio de E.T., Mi amigo Mac, de 1988, producido por una compañía proveedora de la carne de McDonald's en el oeste de Estados Unidos, por lo que se usó a la marca para elevar su valor, y no fue hecha por McDonald's directamente, como cierta gente afirma, incluso se usó sin permiso a la mascota principal. También tiene cintas como Los Piratas del Hielo, realizada para aprovechar el éxito de la Guerra de las Galaxias, pero posteriormente fue vuelta una comedia descarada por sus creadores, al no poder tomarse el material en serio. Raffill hizo varias otras obras de menor categoría y popularidad, algunas más cuerdas, otras deschavetadas o al borde de la locura, dependiendo de su material, aunque siempre fue más cercano a películas de naturaleza y animales, que abundan en el inicio de su carrera. A mediados de los 90, al terminar la filmación de su película de aventuras, Perdidos en África, rodada en Kenia, Raffill fue contactado por un hombre de negocios, dueño de varios cines en Sudamérica, quien le ofreció la oportunidad de usar un animatrónico, el de un tiranosaurio mecánico, que pronto sería trasladado a un parque de Texas, con el fin de presentarlo en una película antes de su envío, por lo que era necesario comenzar producción de inmediato. El resultado fue el guión de Tammy y el T-Rex, escrito en una semana por el director, creando la historia desde cero y a las carreras, incluso incorporó ideas del equipo y el reparto durante la filmación, usando como base el cine adolescente popular, inyectándolo con una dosis de fantasía, terror y ciencia ficción en clave ultra chiflada. No se sabe a ciencia cierta, pero es posible que para el título, Raffill se haya inspirado en las películas de Tammy, ejemplo de la ficción juvenil de generaciones pasadas, debido a que contenían títulos como Tammy y el soltero, Tammy y el doctor, o Tammy y el millonario, muy similares a este. Se apresuró el rodaje lo más posible, pero se pudieron conseguir a dos futuras estrellas juveniles, el mecanofílico fallecido de la ficción, Paul Walker, quien inauguró su carrera con El monstruo del armario, y la cara bonita del cine y la televisión noventera, Denise Richards, ambos interpretando a la pareja principal. El resultado fue una invendible película esperpéntica y de humor grotesco, que sufrió cortes extensos, siendo las ambiciones del productor poder venderla como una cinta de Disney para adolescentes, particularmente se le removió el gore y la sangre que salpicaba abundantemente en el corte original. Este fue finalmente encontrado a finales de la década pasada, y añadido a la cinta para su lanzamiento en Blu-ray, la versión más accesible hoy en día. En la cinta, el adolescente galán, Michael, acaba de comenzar una relación con una porrista popular, la Tammy del título, lo que causa la ira del exnovio tóxico de Tammy, Billy, el güey pasado de lanza que tiene arranques psicóticos, y en una de esas le da una golpiza a Michael, pero en vez de acabarlo con sus propias manos, lo avienta a unos leones localizados en un parque de vida silvestre, y al ser atacado el joven protagonista termina en un coma. Simultáneamente, el desquiciado equipo del excéntrico villano, el Dr. Wachenstein, ha creado un tiranosaurio robótico poderoso, pero le hace falta algo, un cerebro, por lo que se infiltran en el hospital, y se llevan el cerebro del Paul Walker. Previsiblemente, el dinosaurio, esta vez consciente, y con el cerebro del protagonista, escapa de las garras de los malos, y se va en busca de su novia en duelo. Al llegar, le prueba que es él, ahora convertido en un lagarto bípedo prehistórico, y buscan un nuevo cuerpo para Michael, mientras son perseguidos incansablemente por el Doctor Loco y su ayudante, desencadenando payasadas y babosadas chuscas. El mundo sustancial de Tammy y el T-Rex, que se construye y se confecciona de manera autodegradante, volviendo una burla a su material dramático, uno totalmente indiscreto, hace añicos cualquier sutileza que se pudo haber colado, sirve como la desviación jocosa de la ficción de adolescentes promedio, retorciendo a sus personajes estereotipados que existen únicamente por su condición de esquema, de tropo puro, hasta volverlos meramente elementos plásticos de su autoparodia sarcástica y delirante. Repleta hasta la médula
médula de excentricidades fársicas, que con derroche de sátira corrosiva, arremete contra sus blancos predilectos, los insulsos jóvenes de teleserie juvenil cursi, galanes, porristas, bravucones, y su banal mundillo artificioso, la ridiculez viril del protagonista y su némesis, visto en una hilarante pelea casi sacada del Hobgoblins de escuela fresa, también expone a la estupidez total de sus variopintos villanos de caricatura, y se mofa de la lógica realista que podría buscar el espectador común. Su hilarante gran guiñolesco gore de caricatura sardónica y autoirrisoria, que surge de manera inadvertida, repentina y ruidosa en las escenas, para desorientar con su agresiva discontinuidad tonal al espectador, sembrando una extrañeza orgánica, viviente, en constante movimiento, totalmente natural, y por ende, profundizadora, que llega a lugares que una extrañeza artificial, o postiza, vista en sátiras fallidas normativas, ni siquiera logra percibir. De un conformismo aparente, sale la audacia de poner al desnudo la artificiosidad lógica de las cursis obras de las que deriva, procedimiento casi mandatorio en la serie B. Es mediante todas estas estridencias pendejas, las parafernalias ostentosas, y el aparatoso cambio desbordante, que se llega al núcleo del cine de Rafil en su mejor condición, el desconcierto total de la audiencia, compartido por el director, ante la mera inverosimilitud y delirante lógica de su propio material. Este proceso de autodegradación autoparódica, elimina cualquier crítica sarcástica posible hacia ella, un sabotaje de su funcionamiento como producto. Este estropeamiento de la satisfacción segura de la audiencia con el producto, fue lo que le permitió al director, muy brutalmente, desmantelar a mi amigo Mac en su condición de comercial glorificado, y de paso tirándole el rocazo a Spielberg. También permitió destruir por completo el guión preliminar de ese otro comercial plagio de la Guerra de las Galaxias, este autosabotaje industrial que solamente puede, y siempre ha sido, el resultado de una desactivación de su mundo ilusorio, y la presencia de una ironía subyacente que huye de la implicación de la audiencia en su ficción. Existe la pregunta, aunque pocas veces abordada, que cuestiona qué es lo que conforma a una comedia plena de terror y de humor exagerado. Me refiero al cine satírico con su propio género, que se recrea en un género, y creo que Tammy y el T-Rex se revela como uno de los ejemplos más exitosos, contrario a cierto consenso, en especial cuando es comparada y confrontada con aquellas películas de género humorísticas actuales. Algunas de ellas son alabadas como supuestas parodias del género al que pertenecen, con la intención de ser infladas por el establecimiento crítico, de buscar algo donde no lo hay, o de atribuirle a una obra un nivel profundo que la propia cinta nunca trabaja, solo toca por encima, o no maneja del todo, quedándose solo en lo más superfluo, donde reinan chistes autoconscientes, que son más decoración que cuestionamiento real de sí misma, y también proliferan las indulgencias en su propia estupidez, a un nivel irritante, que bloquea su propia toma de conciencia, donde lo supuestamente paródico es solo otro escudo preconcebido e impuesto, que oculta el simple desinterés en realizar algo, que sea capaz de transformar lo estrafalario en algo comunicativo, que sea la formación de una concepción y sensibilidad particular, y que concluya con el derrumbamiento casi total de la fórmula empleada. Las cintas que encarnan esto último, y el antídoto perfecto, son aquellas comedias de serie B, de las cuales Tammy y el T-Rex forma parte, que tienen a lo pintoresco, lo grotesco, lo irrisorio, y el desenfado narrativo, como punto de partida, en donde la dimensión humorística, a pesar de ser destacada, no es programática, ni calculada de antemano fríamente, sino que es un efecto, un resultado inevitable, de su propio espíritu jovial y desquiciado, de su alucinación desaforada, y de una lisérgica aproximación a la creación de una obra, que sale de manera totalmente orgánica y viva. En estas películas, la tensión interna entre lo absurdo y lo convencional del género, resultan en choques que dinamitan, no solo las convenciones, o su uso, sino que también su balance interno del tono y del mundo creado, descomponiendo, a veces por completo, la fórmula de la que despega, mientras que en los ejemplos defectuosos, esto último permanece intacto, porque su forma siempre vuelve al molde general, sin importar su fachada disque autoconsciente, solo puede repetir lo ya esperado, y apelar al gusto general del público, algo que es ignorado, o directamente atacado, en la serie B, donde el sentido oficial de las historias es desbaratado. Ni siquiera estoy hablando de una deconstrucción, de una verdadera, ni de nada parecido, porque esto implicaría otro tipo de concepción, una categoría diferente, que es tema de otra conversación.
Si todo esto lo pudo hacer un director de carrera dispareja, algo confiable pero rara vez sobresaliente, aunque talentoso, que realmente, en la suma de su trabajo, no le llega ni a los talones a muchos maestros del cine de serie B, uno bastante pobre, es decir, un director que usualmente no está en su mejor momento, entonces, ¿cuál es la excusa de los pseudo-intelectuales contemporáneos que se piensan ingeniosos, de aquellos fanboys alardeantes en cuanto a su forzado juego de tropos, cineastas que se arrogan, se atribuyen indebidamente, la marca de satíricos o juguetones en cuanto al género, inconscientes de que lo que buscan hacer, ya lo hicieron, y 1000 veces mejor, directores de poca monta, y con la única intención de sacar una película en un mes, porque había un dinosaurio mecánico a su disposición? Saquen sus conclusiones. Por eso, para mí, sin importar nada, el cine de serie B nunca morirá. Ha de ser muy difícil ser buen estudiante y defender al mundo de esas poderosas y molestas cartas. Enseguida regresamos con Sakura Card Captors. Coming up on Monster Vision, who will save the Earth from being destroyed by monsters from Planet X? Godzilla versus Monster Zero. Then, a little boy gets lessons in self-defense from the king of the monsters in Godzilla's Revenge.